Hola a todos. Si alguna vez os habéis preguntado qué cuotas del IVA son realmente deducibles y cuáles no, estáis en el lugar adecuado. Hoy vamos a meternos de lleno en un marco normativo que la verdad es bastante estricto. En este análisis vamos a desglosar con precisión milimétrica las limitaciones del derecho a deducir, centrándonos sobre todo en el famoso artículo 95 de la Ley del IVA. Así que vamos a ello. Para que os hagáis una idea de la estructura que vamos a seguir, empezaremos con las limitaciones generales del derecho. Luego pasaremos a las reglas para bienes de inversión. Veremos también el caso particular de los vehículos y sus presunciones legales. Repasaremos unos ejemplos literales de deducción superaclaratorios. Después abordaremos las exclusiones absolutas del artículo. Y terminaremos con algo fundamental: los requisitos formales de facturación. Empezamos entonces con el primer punto: las limitaciones generales del derecho. El punto de partida aquí es totalmente innegociable. Hablamos de la afectación directa y exclusiva. ¿Qué significa esto? Pues que absolutamente todo bien o servicio que adquiramos tiene que estar vinculado de forma única y exclusiva a la actividad profesional o empresarial. Ojo, porque si no cumplimos este requisito fundamental, la cuota sencillamente no nos la podemos deducir. Es la regla de oro, la norma general inquebrantable de la que nacen todas las demás limitaciones de la ley. Y para que veáis la base de nuestro estudio, todo este análisis se fundamenta estrictamente en el documento oficial, en concreto en su página 13. Basarnos en el texto legal puro y duro es absolutamente imprescindible en estos temas para evitar cualquier tipo de interpretación errónea. Hay que ir siempre a la fuente. A ver, la ley en este aspecto es muy astuta y define las cosas por exclusión. Es decir, nos dice claramente qué es lo que se queda fuera. Por ejemplo, debemos olvidarnos de deducir bienes que usemos simultáneamente para el trabajo y para la vida privada. Nada de eso. Tampoco cuentan los bienes o servicios que no tengamos bien reflejados en la contabilidad o en los registros oficiales. Y, por supuesto, quedan totalmente excluidos los bienes destinados a la satisfacción personal del empresario, de su familia o de su plantilla. Ahora bien, hay una única excepción que la ley permite textualmente: el alojamiento gratuito en los locales de la empresa para el personal de vigilancia y los servicios socioculturales de los empleados. Solo eso. Pasamos al punto número 2, las reglas para los bienes de inversión. Justo cuando parecía que la ley no nos daba ni un respiro con eso de la afectación exclusiva, encontramos un matiz muy interesante. Resulta que, excepcionalmente, la normativa permite deducir las cuotas soportadas por bienes de inversión que se empleen en todo o en parte en el desarrollo de la actividad. Eso sí, mucho cuidado, porque esta deducción parcial no es de libre elección. Está atada a unas reglas muy, pero que muy concretas que la propia ley nos dicta. Básicamente, nos encontramos ante dos caminos legales muy distintos. Por un lado, tenemos los bienes de inversión generales. Para estos, la deducción se permite en la medida en que previsiblemente vayamos a utilizarlos en nuestra actividad, siempre apoyándonos en criterios que estén bien fundados. Pero claro, luego tenemos los vehículos automóviles de turismo y las motocicletas. Y aquí el escenario cambia por completo. Para estos vehículos, la ley no se anda con rodeos y nos impone directamente una presunción de afectación del 50%. Y hablando de vehículos, llegamos al punto 3, vehículos y presunciones legales. La división en este tema está clarísima. Fijaos, la inmensa mayoría de los turismos y motocicletas se van a topar de bruces con esa estricta presunción general del 50% que os acabo de comentar. Pero, por otro lado, existe una especie de club exclusivo, un grupo muy selecto de casos que disfrutan por ley de una presunción de afectación total, es decir, del 100%. Este listado, creedme, es crucial aprendérselo de memoria porque es un listado totalmente cerrado. La presunción del 100% aplica única y exclusivamente a vehículos mixtos utilizados en el transporte de mercancías, a los destinados al transporte de viajeros mediante contraprestación, a los vehículos para la enseñanza de conductores o pilotos, también a los que usan los fabricantes para pruebas, demostraciones o promoción de ventas, y no nos olvidemos de los desplazamientos profesionales de los representantes o agentes comerciales, y por último, los servicios de vigilancia. Es importantísimo tener claro que esta es la única vía legal directa para saltarse ese límite del 50%. Sigamos avanzando. Entramos en la sección 4, ejemplos literales de deducción. Para que todo esto quede cristalino, vamos a fijarnos en un ejemplo literal sacado directamente del texto normativo. El texto nos plantea: un profesional compra un vehículo que va a utilizar para uso personal y uso profesional.
¿Puede deducir la cuota del IVA soportado en su compra? La respuesta textual es que se podrá deducir el 50% de la cuota. Y atención a esta última frase. Si quiere deducirse un porcentaje mayor, tendrá que demostrar su utilización en la actividad profesional en ese porcentaje. Es decir, la norma revela un principio procesal inamovible. La carga de la prueba recae íntegra y exclusivamente sobre nosotros, sobre el sujeto pasivo. Si queremos superar el 50%, nos tocará demostrarlo. Y mucho cuidado con este otro punto, porque la norma va más allá del propio vehículo. El texto nos advierte que los gastos accesorios y complementarios vinculados a ese vehículo siguen la misma suerte. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Pues que el IVA del combustible, de las reparaciones en el taller, los repuestos, los peajes o hasta el aparcamiento, todo eso se va a quedar anclado exactamente al mismo porcentaje de deducción que tenga el vehículo principal, ya sea el 50 o el 100%. O sea que la limitación inicial nos va a arrastrar sí o sí todos los gastos asociados. Es como un efecto dominó ineludible. Dejando los vehículos a un lado, vamos a ver otro supuesto textual muy común que nos ilustra cómo funciona la regla de proporcionalidad en los inmuebles. Imaginaos a un abogado que tiene su despacho profesional en una parte de su vivienda. ¿Puede deducirse el IVA soportado en la adquisición de esa vivienda? La respuesta del texto legal es afirmativa, pero matizada. Se podrá deducir en la proporción a la superficie utilizada en la actividad profesional. Es un criterio puramente espacial, objetivo y matemático. Si el despacho ocupa el 20% de la casa, pues se aplicará exactamente ese porcentaje. Pero no cantemos victoria tan rápido, porque la situación cambia de forma radical cuando hablamos de los suministros del inmueble. El texto dicta que suministros corrientes, como la luz, el agua, el gas o la conexión a Internet, se consideran bienes o servicios de uso simultáneo para actividades profesionales y necesidades privadas. Y aquí viene lo verdaderamente impactante. La normativa establece tajantemente que el IVA de estos suministros en casa no es deducible en ninguna proporción. Queda fijado en un inamovible 0%. Esto evidencia el rigor extremo que aplica la ley ante lo difícil que resulta separar de forma clara esos consumos. Y con este nivel de rigor pasamos a la sección 5. Exclusiones absolutas del artículo. Si avanzamos hasta la página 14 del texto normativo, nos damos de bruces con el artículo 96. Y aquí es donde encontramos la base legal inquebrantable de las llamadas exclusiones totales. Hablamos de restricciones absolutas del derecho a deducir, donde el legislador sencillamente no admite ni debate ni prueba en contrario, sin importar en absoluto la proporción del uso profesional que se le dé. Fijaos bien en los elementos de esta lista, porque por mandato legal jamás van a generar derecho a deducción. Empezamos por las joyas, alhajas, piedras preciosas o perlas naturales o cultivadas. También entran los objetos elaborados total o parcialmente con oro o platino. Siguen los alimentos, las bebidas y el tabaco. También se excluyen totalmente los espectáculos y servicios de carácter recreativo. Y finalmente los servicios de viajes y hostelería, aunque aquí hay una salvedad legal muy concreta, salvo que el importe tuviera consideración de gasto fiscalmente deducible en el IRPF o en el impuesto sobre sociedades. Salvo por esa única excepción, estamos ante un listado completamente hermético. Llegamos al último bloque, la sección 6, requisitos formales de facturación. Para ir cerrando, tenemos que enfrentarnos a una realidad administrativa que es muy, pero que muy contundente. Aunque la ley, en teoría, nos permita deducir ciertos gastos, en la práctica nos vamos a encontrar con un muro de hormigón, el formato documental. Los comúnmente llamados tickets de caja, que legalmente son facturas simplificadas, no sirven en ningún caso para deducir el IVA. Si no cumplimos el rigor formal, perdemos irremediablemente nuestro derecho material a la deducción. Es un requisito obligatorio poseer una factura completa, y esto significa que debe contener de forma expresa el nombre, el NIF y el domicilio fiscal del destinatario. Sin esto, no hay nada que hacer. Llegados a este punto, nos toca hacernos una pregunta casi obligatoria para reflexionar. ¿Está realmente blindada la administración de nuestros gastos si nos falta una factura completa? Yo creo que la respuesta salta a la vista. Desde esa exigencia de la afectación exclusiva, pasando por el límite a los vehículos, hasta el rechazo frontal a los tickets simples, la normativa nos impone un marco tremendamente inflexible. El más mínimo descuido en la justificación formal puede evaporar por completo el derecho a deducción. Si algo debemos llevarnos de todo este análisis normativo es que en la aplicación de la ley tributaria el rigor documental no es solo una recomendación, es absolutamente imperativo. Esperamos que esta sesión os haya sido de gran utilidad para despejar todas estas dudas.